quien es jurista, académico e investigador con una triple formación especializada en el derecho penal, ciencias penales, derecho electoral y la administración a la justicia. Tiene un doctorado en Derecho por la Universidad de Los Ángeles. Es investigador con tesis centrada en la adecuación del sistema de justicia penal acusatorio a la realidad socioeconómica en México del año 2019 al año 2020. Así también cuenta con una maestría en Derecho y Ciencias Penales por el Instituto de Estudios Universitarios IEU. Título obtenido por excelencia académica con tesis sobre la revisión de la tipificación penal en la reforma electoral constitucional en el año 2008. Así también es abogado notario y actuario por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, egresado con tesis sobre el observador electoral, análisis en la legislación electoral en el año 2003. Es experto en nuevo derecho procesal penal, es asesor de equipos en competencias de litigación oral penal, como en la CONATRIF, USAID, en la Ibero y en la Escuela Libre de Derecho en Puebla. En la función pública se desempeñó como ex juez calificador del municipio de Puebla del año 2005 al año 2008. Así también en asesoría legal colaboró en el despacho técnico agrario ASETJA con experiencia en derecho agrario. Máximo nivel de especialización electoral. Cuenta con un diplomado en medios de impugnación y sistema de nulidades en materia electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Es impulsor legislativo. Fue promotor de la Ley de Participación Ciudadana en el Estado de Puebla. Plebiscito, referéndum, iniciativa popular y revocación de mandato. Es ponente e investigador de alto impacto. Ha presentado más de 70 ponencias en foros nacionales e internacionales en México, Perú y Chile, con temas sobre nuevo derecho procesal penal, medios de participación ciudadana, justicia terapéutica en México, docente universitario de posgrado desde 2008. Imparte cátedra a nivel de doctorado, maestría y licenciatura en sistemas escolarizado, abierto y a distancia. Tiene un liderazgo gremial. Es presidente de la Asociación de Docentes, Tutores y Capacitadores del Estado de Puebla, ADUP-AC. Es coordinador de la Red de Abogados Puebla. Es miembro de la Red Internacional de Investigadores en Educación con sede en Chile, la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Informática y Derecho y la AMEI. Es comunicador jurídico, conductor del programa de radio Cultura Jurídica Sintonía VP y colaborador en medios digitales, como la revista Calmecac y periódico Síntesis de Tlaxcala. El doctor Rubén Blanca Díaz combina su sólido conocimiento teórico práctico del derecho penal y electoral con una profunda dedicación a la docencia de alto nivel y la investigación académica. Damos la bienvenida al doctor Rubén Blanca Díaz, quien nos presentará su visión experta sobre mitos y realidades de la calidad académica y la labor docente en las IES privadas. Doctor, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Laura, por tu afable presentación. Y bueno, el tema que abordaremos el día de hoy ya empieza a tener ese espíritu crítico que debe de estar presente en estos temas, ¿no? De hecho, el objetivo principal de este congreso en sus dos actividades, en dos modalidades, es precisamente hacerle llegar el video de estas presentaciones a la Cámara de Diputados. De hecho, ese es uno de los objetivos. Lo vamos a subir, se está grabando, y a la presidenta de la Comisión de Educación, que es a donde está ahorita nuestra iniciativa, le vamos a hacer llegar, junto con otros legisladores, el video de esta presentación. Claro, esperemos que lo vean, ¿verdad? Porque una cosa es que se los enviemos y otra cosa es que lo vean, ¿no? Pero ese es el propósito inicial, ¿no? Porque no puede dejar de ser, bueno, más bien dicho, tiene que visibilizarse el problema laboral docente, las condiciones en las que trabajamos, y ese es el propósito de la iniciativa de ley, ¿no? Que todos los docentes de hora clase
y tiempo parcial tengamos el reconocimiento laboral, todas las prestaciones y sobre todo, yo creo que la parte más importante, la seguridad social, la estabilidad en el empleo y el poder acceder a becas, apoyos por parte del gobierno, ¿no? Porque si las instituciones de educación superior nos ignoran, el gobierno mucho más. Esa es la realidad, ¿no? De hecho, me acuerdo en una de las mañaneras del expresidente Obrador, mencionó el tema de cuánto le pagaban a un docente y él hablaba de un docente de hora clase y tiempo parcial del TEC de Monterrey y de otras universidades como en la UNAM, ¿no? Donde los docentes tiempo parcial y hora clase, pues desafortunadamente reciben muy bajas cantidades en horas clase, no tienen obviamente ningún tipo de seguridad social, ningún tipo de prestación y están completamente en estado de indefensión frente a otros actividades profesionales, ¿no? No se supone que el docente es el que debe ser el más respetado, el más reconocido, porque el docente, no me estoy ahorita mencionando al universitario, ¿no? Desde el kinder, primaria, secundaria, el bachiller, la preparatoria en la universidad, pues el alumno, el profesionista, pues está de la mano de un docente, ¿no? ¿Por qué ignorar a los docentes universitarios? Y no solamente me estoy refiriendo a instituciones públicas, sino de instituciones privadas, ¿no? De hecho, por ahí había una pregunta, no me acuerdo de quién, de alguno de los maestros, que decía cuántos docentes eran en las IES privadas, ¿no? Y vamos a ver que es una cantidad superior al 60% de los docentes de todas las instituciones públicas y privadas, pues están inmersos en una institución de educación superior privada, ¿no? Esto quiere decir que el número de docentes en IES privadas es mucho mayor que en las IES públicas, ¿no? Entonces, eh, esa fue la única ocasión en que se mencionó en el más alto nivel, porque lo mencionó el presidente, sobre ese problema que muchos tratan de, pues, como ignorar, hacerlo a un lado, no mencionarlo, no visibilizarlo, creer que no existe. Incluso les comento, retomando al maestro Víctor, una anécdota, cuando se inició la idea de hacer un congreso sobre estos temas, dos compañeros docentes también, que ahorita están de coordinadores en una universidad, se burlaron. O sea, no es mentira. Se burlaron de la publicación de un servidor diciendo que a poco los docentes tienen prestaciones o merecen tener prestaciones. La verdad, su comentario me pareció muy lamentable. No les voy a decir nombres, ¿no? Pero están dentro de mis contactos. Actualmente esos docentes, o sea, sí estuvieron en un aula, pero ahora que están del lado de la universidad, del lado de directivo, ahora pretenden ignorar el problema. O sea, pretenden decir, tú docente no tienes derecho a nada, yo universidad te impongo condiciones. Ahí es a donde en el audio hablamos del clientelismo al que se enfrentan los docentes, les caes bien al coordinador o al directivo, te dan clases, ¿no? Aprovechan ese recoveco legal de que el docente actualmente nada más recibe el costo de la hora clase y ninguna otra prestación para dar clases, ¿no? Entonces me pareció muy lamentable, ¿no? Porque a esta maestra yo la conozco desde que inicié a dar clases aquí en la Universidad del Valle de Puebla, ahí fue donde me inicié, tenía solamente una materia, pero pues me ha servido porque pues de ahí adquirí experiencia y ella también es docente y me sorprende esos comentarios. Yo lo tomé, la verdad, muy mal, a burla y creo que desafortunadamente es la mayor parte del pensamiento que tienen las autoridades universitarias
y los coordinadores, ¿no? De que tú docente no me puedes venir a decir tus prestaciones o tus mejoras, porque finalmente yo soy el que tengo la sartén por el mango. Y eso no debe de ser. Eso debe de dejar de ser. Debe de dignificarse, reconocerse, valorarse la labor de los docentes. Y no solamente en las instituciones públicas como la UNAM o la UAP, sino en todas las instituciones de educación superior, aún privadas, ¿no? Porque recordemos que las instituciones de educación superior privada trabajan bajo una concesión, bajo una autorización que les da el Estado. Y eso no les permite hacer otras cosas que sujetarse a los mismos lineamientos en cuestión de educación superior, como lo hacen las instituciones públicas, ¿no? Entonces quisiera hacer esa introducción porque vamos a ver que sí es un problema grave, ¿no? Y la realidad de la docencia es pues desafortunadamente muy terrible, ¿no? Muy terrible. Y hablamos de precariedad laboral porque pues muchas veces, como lo mencionábamos en el audio, el docente hora clase se prepara, tiene posgrado, tiene maestría, tiene doctorado y recibe 40, 150 pesos por hora. Incluso cuando hablaba yo con el maestro Basulto, que nos acompañó aquí en Puebla, le decía, maestro, ¿creerá que hay universidades en el entorno privado que pagan por hora clase 40 pesos? Y él no lo podía creer, ¿no? O sea, decía, ¿cómo es posible? Pues sí, aquí en Puebla, el promedio de pago de los docentes de hora clase es de 40 a 160 pesos la hora. ¿Ustedes lo consideran justo? De todo lo que tiene que preparar el docente, yo diría que no. Entonces, ese es un problema gravísimo, ¿no? Y sobre todo porque, como le he comentado, el 60% de los docentes de instituciones de educación superior están en las universidades privadas. En números, ¿cuántos docentes hay? La inteligencia artificial, yo la probé para este tema, nos decía que hay 230,000 docentes en educación, en instituciones de educación universitaria privadas. Creo que ahí hay un sesgo, yo pienso que hay mucho más porque otra información del financiero a la cual recurrí, esa no fue en inteligencia artificial, decía que hay cerca de 400,000 docentes en instituciones de educación superior privada bajo condiciones de tiempo parcial y hora clase. O sea, estamos hablando de casi 400,000 familias en donde ahí hay un docente donde existe precariedad laboral, ¿no? Entonces, si hablamos de números, el número de docentes es muy amplio, ¿no? Todo el resto, obviamente, permanece a las universidades públicas, ¿no? Que bueno, una gran parte de su personal docente tiene tiempos completos, ¿no? O sea, tienen base, tienen todas las prestaciones, pero desde hace décadas han optado por la figura del famoso outsourcing ilegal, donde siguen pagando por honorarios con recibo fiscal las horas clases de los docentes, ¿no? De hecho, los nuevos docentes que ingresan a muchas de las instituciones públicas les pagan exactamente igual que en las universidades privadas. No tienen estabilidad laboral, no tienen contratos, no tienen permanencia, no tienen estabilidad en el empleo y mucho menos seguridad social. Entonces, eso amplía a más de o sea, yo pienso que casi 500,000 de personas que se dedican a la docencia entre universidades públicas y privadas que viven bajo la precariedad laboral. ¿Y a qué me refiero a la precariedad? Pues a condiciones totalmente indignas, ¿no? De hecho, uno de los principios del derecho al trabajo es el trabajo digno y remunerador. El docente no está dentro de desde ese principio, ¿no? O sea, el hecho de que le pagues 40 a 150 pesos la hora clase, pues estás diciendo otra cosa. Y les voy a poner otra anécdota, porque eso lo platiqué con un maestro recientemente, la semana pasada, ¿no?
a él con posgrado, o sea, con maestría, en un grupo, en una universidad de aquí de Puebla, por mes, ¿sabrán cuánto les paga? Teniendo, me parece que 16, 17 alumnos, 952 pesos al mes. Y tiene que entregar recibo, o sea, tiene que deducir sus impuestos. ¿Ustedes consideran justo a un docente que se ha preparado, que tiene maestría, que incluso tiene doctorado, le paguen esa cantidad por estar frente al grupo a nivel maestría? Entonces, vean que son cifras tremendas, ¿no? ¿Y esto en qué permea la calidad académica? Pues de que si no hay pago justo a los docentes, no hay trato digno, pues no puede haber calidad académica. A lo mejor podemos medir la calidad académica en que el egresado, en el alumno, al momento de que se integre al mundo laboral, pues tenga las competencias, ¿no? Yo creo que es una parte como se mide la calidad académica de una universidad, ¿no? Ya sea pública o privada. Pero si a sus docentes se les trata así, como mencionábamos en el audio, no puede haber calidad académica. ¿Cuántas universidades, sobre todo yo lo veo en privadas, dicen la excelencia académica, flexibilidad y excelencia? Pero pues realmente son meras palabras al viento, son meras palabras mercadotécnicas o es una realidad. De hecho, incluso también indagando un poco en la inteligencia artificial, eh, ahí mencionaba de que se puede medir la calidad académica con los organismos públicos y privados que aglomeran a las instituciones de educación superior, por ejemplo, la NUIS, la CONFED y algunas otras universidades. Pero yo estando dentro de la boca del monstruo de mil cabezas, porque yo he estado en universidades privadas por más de 20 años, cuando me tocó una acreditación de la Facultad de Derecho en una universidad, no voy a decir el nombre obviamente, ahí el supervisor le mencionaba al directivo, oiga, ¿me podrá decir cuántos docentes son tiempo completo y tienen todas las prestaciones en su universidad y cuántos no? Y un silencio se hizo en la sala porque yo estaba ahí presente, porque de hecho yo colaboré en la actualización de los programas de su universidad. Me dice, dos. En la escuela de Derecho, solamente dos docentes tenían tiempo completo y prestaciones. ¿Y cuántos de su planta docente en Derecho? 43. Y eso les estoy hablando que sucedió hace más de 14 años, 12, 14 años. ¿Esto qué quiere decir? Que las propias organismos de calidad académica o que miden la calidad saben del problema de que hay docentes que son la mayoría que imparte clase y que no tiene prestaciones, no tiene seguridad social, no tienen estabilidad en el empleo. ¿Por qué? ¿No se supone que cualquier trabajador es quien hace un trabajo personal subordinado y a cambio de un salario para que se dé la relación laboral? ¿A poco los docentes hacen lo que quieren? ¿No se someten a las reglas de la institución? ¿No se tienen que adecuar a un horario, a entrega de actas, etcétera? Es una relación laboral normal. Es un problema que se ha dejado crecer y que los propios organismos evaluadores lo conocen, pero no hacen nada. De hecho, otra vez indagando en el Internet de Inteligencia Artificial, en los últimos 3 años, bueno, es la medición que yo hice, no ha habido ninguna ponencia, congreso, foro, coloquio relacionado con el tema docente y sus prestaciones. De hecho, como lo comentaba el maestro Víctor Uribe en cierta universidad, tuvimos durante 2 años fácil unas 14 pláticas
sobre IA, sobre docencia, sobre educación, pero nunca se tocó el tema de qué manera se sienten tus docentes, el ambiente, las prestaciones, su pago, etcétera. O sea, nunca se trató un tema de prestaciones laborales. ¿Por qué? ¿Quieren negar un problema? ¿O quieren hacer que el tema de la calidad académica no se relacione con las prestaciones docentes? Entonces, eso. Cuando las instituciones han hecho una plática con sus docentes en las universidades que digan cómo te sientes al trabajar en la universidad, consideras que el pago es apropiado. De hecho, muchos de los que dimos ahora clases en las últimas 2 décadas, en ciertas IES, acababa nuestro curso de 1 o 2 meses y todavía teníamos que esperar un mes completo para que nos pagaran, exhibir recibo fiscal, o sea, una factura, para que nos pagara. Ese es el trato que queremos para los formadores en las universidades. Y no es queja, sino es el contexto del tema de que estamos hablando. Porque si fuera queja, pues ya estarían marchando los maestros, que es la única manera en que la gente les hace caso en la actualidad, ¿no? Marchas, bloqueos, pero no, nosotros queremos llegar de lado con fundamentos, con argumentos, con razones, ¿no? De por qué queremos que se trate como la empleada de la casa, como el repartidor de Uber. No sé si sepan, pero las empleadas del hogar, las trabajadoras del hogar, hace ya algunos años lograron su pleno reconocimiento a sus derechos laborales, impulsaron sus proyectos de ley y lo lograron. Los repartidores de comida rápida y de Uber, de transporte privado, apenas recientemente lograron el reconocimiento legislativo de sus prestaciones laborales. ¿Por qué al docente no? ¿O no puede? ¿O no? ¿O qué pasa, no? ¿Nos quieren ignorar? ¿No quieren sentar un precedente? Porque de hecho las instituciones es más que claro, no quieren comentar el problema. Y lo podrían hacer con un acercamiento a su cuerpo docente, ¿no? Pero no lo hacen ¿por qué? Porque quizá no quieran sentar algún tipo de precedente, ¿no? ¿Por qué creen que nuestra iniciativa quizá a lo mejor ya está atorada más de un año? Porque como lo comentaba la propia IA al generar el resumen de audio, la resistencia de las universidades, la oposición, cuando se enteren de que hay una propuesta para simplemente mejorar las condiciones del docente. Y les voy a comentar otra anécdota para que se den cuenta de lo importante que es este tema. Había un maestro al cual yo le tengo mucha estima en la maestría, que nos dio en la maestría en Derecho y Ciencias Penales en cierta universidad aquí en Puebla, presencial, que lo mandaron al estado de Guerrero a dar clases, que por cierto ir a Guerrero o a, o a Oaxaca es muy complicado dar clases por allá. Entonces lo mandaba a la universidad, él no, obviamente no era a tiempo completo, no tenía prestaciones, lo mandan en camión, le pagan sus viáticos honorarios y de regreso sufre un accidente y se impacta el camión
él sale, él está en las primeras filas de su asiento, sale desplazado por donde está el conductor y se fractura la nariz y golpes contusos a causa de este accidente. ¿Ustedes creen que la universidad lo apoyó? ¿Le pagó sus gastos médicos? No. Simple y sencillamente, una llamada, ¿estás bien? Y no pasa nada. Y eso no nos lo contó, es real, ¿no? Yo estuve ahí, fue mi maestro, ¿no? Las universidades no quieren ir más allá, no quieren responsabilizarse de sus docentes por ninguna causa, a pesar de que son el hilo conductor y la guía de los alumnos dentro de sus aulas, ¿no? Es un ejemplo de cómo las universidades se tratan de lavar las manos en muchos aspectos y aquí pues, en razón de la salud del docente, ¿no? Entonces, vean que esto es un problema sumamente grave, es un problema de que no lo quieren comentar a lo mejor los compañeros docentes por miedo, ¿no? Por represalia, no sé. Y además también por indiferencia, ¿no? Porque la indiferencia es tremenda, ¿no? Porque si no estaríamos aquí llenos en nuestro congreso con más de 90 asistentes, 100, a pesar de que había la posibilidad de ello, ¿no? Entonces, también la indiferencia del propio docente está generando esto. Entonces, vamos a ver que la realidad de la docencia en México es totalmente distinta como la anuncian los comerciales de las grandes universidades, sobre todo las universidades privadas, ¿no? Donde no me dejarán mentir los compañeros colegas, el pago de hora clase permanece congelado desde hace 8 años. Esto quiere decir que los que ganábamos 100 pesos por hora clase sigue siendo exactamente lo mismo. Incluso lo comenté tras bambalinas con el doctor Gustavo, de que hay una universidad aquí en Puebla, del cual hice una investigación profunda también en IA, en donde dice que solamente el 6% de todo su presupuesto millonario de ciertas universidades privadas lo destinaban al pago de docentes, hora clase y tiempo parcial. Y lo demás, 2 millones de pesos mensuales en publicidad. Pues vean qué es lo que les interesa, no digo todas, pero a ciertas universidades, ¿no? Como decía el doctor Gustavo también, ¿es calidad o cantidad? ¿Es negocio o es el conocimiento? Que bueno, no puede estar peleado una y otra, ¿no? Yo conozco muchas universidades privadas, incluso en Perú y en Chile, de que combinan negocio y además tienen una altísima calidad académica, ¿no? Y en México también, ¿no? Incluso yo diría que nada más 4 en Puebla tienen calidad académica y además es un negocio. Porque ahorita vamos a ver que no todas las universidades hacen investigación. Algunas universidades privadas dicen, hacemos investigación, pero ¿cuál? ¿Cuál investigación? ¿A dónde se aplica su investigación? Eso también es un parámetro para medir la calidad académica. Entonces, ahí hay otra discrepancia, otra contradicción, ¿no? Y aquí tenemos las primeras cifras que la estoy proyectando. 3,000 instituciones privadas en todo México. 60% son instituciones de educación superior privadas. Y de ahí se desprenden los 230,000 docentes, que no creo, yo creo que son más. Yo creo que son 400,000. Ahí la inteligencia artificial no me supo dar cifras exactas, ¿no? Pero bueno, se cree que son 200,000, 230,000 y que constituyen el 40% del personal académico en todo el país. Estamos hablando de las privadas. Esto quiere decir que hay más docentes en las universidades privadas, ¿no? Y en total, 5,500 instituciones, incluyendo públicas y privadas. Entonces, estas cifras nos revelan de que hay muchos compañeros, colegas con el mismo problema
del cual estamos hablando en este congreso, ¿no? O sea, no nada más son 10, son 100, 1000, no, son bastantes. Claro, les da miedo hablar del tema, esto es a lo mejor hasta lógico, eh, pero con eso no se niega el problema, ¿no? Ahora, la brecha salarial, de hecho, las 4 universidades en Puebla que mejor pagan, Anáhuac, UPAEP, UTLA, hasta hace algunos años, no sé si sea, y la Ibero, y paren de contar. Son las universidades que tienen un mejor promedio de pago. Entonces vamos a ver que una de las mayores disparidades en el sector es el pago de hora clase a los docentes. Varía drásticamente entre instituciones de élite y de bajo costo, ¿no? De élite, pues estamos hablando de las que he mencionado, donde incluso sí tienen investigación aplicada, porque en sus portales tienen unos microportales donde anuncian ciertas investigaciones, ¿no? Pero hay docentes a los que se les paga 40, 60, 80, 100 pesos en instituciones de bajo costo, ¿no? Y desafortunadamente, ya sean de élite o no, pues no tienen prestaciones, ¿no? Enfrentan precariedad laboral, ¿no? Porque tendrían que tener, pues ya unas 20 o más horas para poder tener un rango de ingreso más o menos, pues aceptable, ¿no? Estoy hablando de que sin ninguna prestación, ¿no? Ahora, ¿cuánto pagan estas instituciones como lo Puebla, Nahua, Libero? 400, 450 por hora clase, que bueno, ya es un rango ya un poquito más considerable y mejor para un docente. Incluso la Universidad del Ejército paga 400 pesos la hora clase, independientemente de que tienen no prestaciones, ¿no? Y hay universidades, incluso incorporadas a la UAP o a la UNAM, que pagan 60, 80, quizá a lo máximo 150 pesos, ¿no? Si alguien considera justo pagarle 40, 60 pesos al docente, lo reto a un debate. Incluso yo, si fuera directivo de una universidad privada, y me daría pena pagarle eso a mis docentes, ¿no? La verdad. ¿Y esto cuándo cambió? Cuando los administradores tomaron el control de las universidades públicas y privadas. Gente que nunca se ha parado en un aula, que no conoce la preparación y todo el entorno para dar clase de un docente universitario, ¿no? Porque nada más es, pues llego y mágicamente doy la clase. No, eso es falso. El docente de vocación prepara la clase, prepara los materiales, los ejercicios, etcétera, ¿no? O sea, no nada más es pararse en un aula e impartir la cátedra o hacer un ejercicio colaborativo, ¿no? Entonces, vean que aquí ya estoy exponiendo ya cuestiones ya muy críticas a lo que se enfrenta el docente, sobre todo tiempo parcial y, y hora clase, ¿no? Incluso en la UNAM, donde existe el problema, también no se visibiliza, ¿no? Poco se comenta, ¿no? De que hay una clase dorada de docentes que reciben hasta 70,000 pesos mensuales y docentes que reciben 180, 200 pesos por hora clase. Y que las autoridades lo conocen y poco hacen, ¿no? Además de que hay una gran indiferencia del gremio, ¿no? O sea, el gremio no es unido, lamentablemente. Eso es lo que ha pasado también, ¿no? Porque si realmente salieran a manifestar eso, pues ya 2,000 docentes, vean cómo se lograría inmediatamente el cambio de la ley. Pero no sucede, ¿no? Ahora, hablando del modelo de contratación, pues vamos a ver que la estabilidad laboral es un factor clave para la calidad académica. Si no hay estabilidad laboral, no puede haber calidad académica.
académica. O igual, si alguien dice lo contrario, adelante, lo reto en un debate frente a frente, en un espacio público, ¿no? El modelo predominante desde hace, por lo menos yo puedo hablar de más de 2 décadas, que es lo que tengo dando clase, es profesores hora clase, sin prestaciones y además otro calvario que tenemos que pasar es expedir un recibo cada mes con el SAT, que por cierto yo tengo una pésima relación con el SAT, legal y de otro tipo, porque es complicadísimo elaborar el recibo, hacer las declaraciones, etcétera. Eh, no debiéramos de hacer eso, o sea, no debiéramos dar recibo, porque realmente eso del recibo es una manera en que las universidades se eximen de cualquier responsabilidad laboral. Eh, a eso se tiene que enfrentar el docente, ¿no? Expedir su recibito mes después de haber terminado su cátedra, su clase, y además a costes muchísimos muy bajos, ¿no? Incluso yo eh, estuve indagando sobre un comparativo entre universidades privadas en Sudamérica y de hecho nos ganan en pago Perú, Chile y Ecuador frente a México en el caso del pago por tiempo parcial hora clase. Eso quiere decir que estamos debajo del promedio. Entonces, el predominio en la mayor parte de las universidades privadas es el profesor de asignatura, ¿no? Que a diferencia del sector público, los docentes de tiempo completo son la norma, mientras que en las privadas más del 70% es contratado por hora clase. Y el problema de la hora clase, bueno, además del recibo, que no debiéramos de dar, porque realmente nos ajustamos a lo que nos dicen las universidades, carecemos de prestaciones, de seguridad social, de antigüedad. Incluso yo he pedido acceder a algunos cursos y prestaciones de tema docente universitario al gobierno federal y totalmente negado. De hecho, incluso traté de obtener una beca del CONACYT hace como unos 5 o 6 años y negada, precisamente por este tema de ser tratados como hora clase tiempo parcial, ¿no? Y recordemos que aunque no tengamos contrato, tengamos o no contrato, se está dando una relación laboral formal. Y muchos docentes dicen, incluso yo conozco docentes que tienen 10, 15, 20 años como tiempo parcial y la universidad los desvincula, porque ahora ya no mencionan despido, ahora mencionan desvinculación. Incluso sí, yo vi un curso en las redes de cómo desvincular a docentes, imagínense, en lugar de hacer un curso de mejora prestacional, de reconocimiento académico, del sueldo moral, que también es importante. No, hacemos cursos para cómo desvincular a tus docentes sin problemas. Es cierto, ¿eh? O sea, aquí tengo la liga y todo. No crean que estoy inventando. Por eso les digo que esos maestros que otrora estaban en un aula y que ahora están como directivos y se burlan del tema, pues la verdad, no sé cómo llamarles, ¿no? No sé cómo llamarles, pero pienso que es una traición al gremio docentes, ¿no? Y bueno, a comparación de los profesores de tiempo completo, pues tienen una relación contractual más estable, funciones que incluyen docencia, investigación y gestión. Incluso también algo que no me dejará mentir el maestro Víctor, eh, hay profesores que no son tiempo completo y se les hace hacer actividades ajenas al aula. Por ejemplo, revisar contenidos de asignatura, actualizaciones, eh, cosas que están fuera del aula por el mismo precio. O sea, ¿cómo es posible, no? A lo mejor, si fuera yo un profesor de tiempo completo, ok, exígeme estar en tus pláticas larguísimas y muchas veces sin sentido, a horarios totalmente
tremendo, o sea, que cortan el día del docente. Eh, y ahí sí me puedes exigir, ¿no? Porque soy tiempo completo, tengo todas las prestaciones, pero a muchísimos profesores de hora clase se les exige que llenar discos, que llenar un montón de papeles que se quedan en el escritorio, revisar materias, actualizarlas, etcétera. O sea, eso abona a esa precariedad, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que el docente se tenga que enfrentar a otras actividades y le sigas pagando 40, 60 o 100 o 150 pesos la hora clase, ¿no? O sea, yo si fuera directivo, la verdad me daría pena. Yo no soy directivo, tengo conocimientos administrativos, sí. Incluso cuando me he postulado a algunos cargos administrativos, menciono, conozco, o sea, creen que nada más me dedico a la docencia, pero conozco al monstruo de las mil cabezas desde dentro, ¿no? Desde cómo se asignan las horas clase, etcétera, ¿no? Entonces, estos son algunos solamente, estoy mencionando, de los problemas que enfrenta el docente de asignatura y tiempo parcial, ¿no? Y no solamente en instituciones privadas, sino también públicas, ¿no? Otro tema de mi plática, que ya voy a irla cerrando por cuestión de tiempo, pues la precariedad laboral tiene un impacto directo en la calidad de la enseñanza, ¿no? Y eso lo deberíamos de exponer en un foro directamente ante esas asociaciones de universidades que hacen congresos y pláticas muy farandulosas, pero nunca hablan del tema docente, del tema prestacional, del tema de pago. ¿O sí? ¿Alguien lo ha escuchado? Yo en 3 años no. Bueno, en más años, pero bueno, yo pongo el periodo de 3 años, ¿no? Pero nunca ha existido una plática donde hablen sobre ese tema, ¿no? Ahora bien, la falta de tiempo y recursos limita el desarrollo profesional de los docentes, es un problema también. Y obviamente que si se está limitando de esa manera al docente, pues el potencial académico también de la institución también. O sea, como tu universidad privada que le paga 100, 150 pesos a tu docente, te dice ser de excelencia académica. Para mí es una contradicción tremenda. Ahora, aquí estamos viendo en esa presentación el impacto de la investigación. Por ejemplo, en el caso de académicos de instituciones de superior privada, la participación en el Sistema Nacional de Investigadores es totalmente baja, ¿no? ¿Cómo va a participar en un sistema de investigación con esa precariedad laboral? Carga docente excesiva, que obviamente no tiene tiempo para investigar, ¿no? Como lo mencionaba ahí el resumen de audio ya, hay maestros que dan en 3, 4, 5 instituciones a la vez. Mis respetos para ellos, ¿no? De hecho, yo en algún periodo, cuando me desvincularon de cierta universidad sin tener ninguna justificación, la verdad sí me las veí difícil, ¿no? Y trabajé en 6 instituciones. No sé cómo le hice, pero me repartía yo y en 6 instituciones de educación superior al mismo tiempo. Incluso ahora ya las universidades quieren que por el mismo precio el docente trabaje sábado y domingo. Ya trabajar sábado y domingo, pues ya es un riesgo de trabajo, ¿no? A la salud mental. Eso nos platicará el maestro Luis Olivares el día de mañana, ¿no? Debiera ser el tiempo de reposo, de descanso, de reflexión, ¿no? Pero muchas universidades siguen pagando sus 40 y 100 pesos y el docente dando clases sábado y domingo. Terrible, ¿no? Claro, no quiero decir que los docentes no quieran dar clases. Hay muchos docentes de vocación que las dan y mi respeto, ¿no? Por esa fortaleza mental y física para dar clases en sus días de descanso, ¿no? Sería mejor si les pagaran bien y tuvieran prestaciones, ¿no? A lo mejor ahí se compensaría el tema, ¿no? Ahora, ¿qué se enfrentan los docentes también?
falta de infraestructura, financiamiento para proyectos. Yo lo digo por el tema de la beca, nunca se me dio. Traté en alguna ocasión de dar clases en la UAP, al director lo echan como si fuera un delincuente, en golpe de Estado yo le llamo, de los de la mafia que sigue en las facultades ahí en la UAP. Yo hablo de la Facultad de Derecho, que siguen teniendo sus privilegios y sus complicidades, ¿no? Ya de ahí ya nunca volví a tratar de dar clases en la UAP. Yo sé que quizá Dios mediante algún día se me conceda pues ese anhelo, ¿no? De dar en una universidad tan prestigiada y reconocida, pero, pero desafortunadamente pues ahí también se cuecen habas, ¿no? En cuestiones prestacionales y sobre todo que la política está muy infiltrada en la mayor parte de las universidades públicas, ¿no? No me dejarán mentir, en la UNAM, en la UAP, en algunas otras universidades son puestos políticos, tienen sus compadres, quien da clases no tiene ni experiencia, no tiene respaldo profesional, etcétera, ¿no? Como en los puestos públicos. Desafortunadamente sucede, ¿no? Igual, quien diga que no sucede eso en las universidades públicas, lo reto un debate aquí, frente a frente. Y obviamente hay ausencia de incentivos institucionales y para la investigación, ¿no? Porque un docente que trabaja en universidades privadas va a ser muy complicado que el gobierno federal y estatal le dé algún apoyo para, pues ya sea para estudiar una maestría, un posgrado, ¿no? Hay universidades privadas que sí te incentivan a estudiar el posgrado, pero pagado. A lo mejor te hacen una rebaja, un 50, un 60%, pero tienes que seguir pagando. Pues no sería justo que el trato al docente tuvieran oportunidad de estudiar una beca al 100%. Finalmente esos conocimientos los van a aprovechar las mismas universidades, pero no sucede eso. Igual la NUES, la CONFEDE y otras asociaciones no quieren hablar de este tema, ¿no? Y bueno, pues la calidad, como les mencionaba, la regulan distintos organismos. Obviamente quizá el primer filtro sea el REBOI, de que los estudios que ofrece una universidad particular tengan por lo menos el reconocimiento oficial, pero eso no garantiza la calidad académica, ¿no? Porque el hecho de que tenga un REBOI no quiere decir que ya organismos externos que realizan evaluaciones y acreditaciones más rigurosas sobre los indicadores de calidad, pero creo que están dejando de lado el tema prestacional docente, sobre todo en universidades privadas. Entonces, ahí también habría que hacerles llegar a estas organizaciones y confederaciones o como se llamen, asociaciones, este video, ¿no? De este congreso y que ningún docente que haya estado en una universidad privada dirá que no es cierto esto que estoy mencionando, ¿no? Entonces, mis conclusiones ya para también poder cerrar esta jornada del día de hoy, que yo y cerrar la brecha entre el cumplimiento normativo y la excelencia académica. ¿Esto qué quiere decir? Que si algún día llega la reforma docente, es aprobada por el legislativo, no va a estar peleado con la calidad académica. Al contrario,
se va a robustecer y si no hay, se va a dar. Esto quiere decir que muchos piensan que este impulso de esta reforma, bueno, pues van a beneficiar a la DUP y a algunos docentes. Falso. Va a beneficiar a todos los docentes, a los 230,000 en cifras oficiales. Yo creo que son 400,000 docentes. Los va a beneficiar porque ya no van a dar recibos de honorarios o facturas. En cualquier nivel, pero sobre todo en las universidades. Porque cuando vean esto de la situación que tenemos, quizás se desanimen, ¿no? Pero si hubiera una reforma de ley, pues obviamente que habría muchísimos jóvenes con intenciones de ser docentes a nivel superior, ¿no? Y de hecho yo, como docente, incentivo de que si a alguien les interesa dar clases, pues adelante, ¿no? Lo apoyamos en la teoría y en la práctica, ¿no? Entonces, es fundamental establecer regulaciones y o que se apruebe una ley que asegure un mínimo de profesores de tiempo completos con derechos laborales plenos y obviamente docentes de tiempo parcial y hora clase que tengan prestaciones, que tengan seguridad social y con y se den cuenta de que hay muchos docentes que trabajan y laboran en condiciones bastante, pues, ¿cómo le llamaríamos? Además de precarias, riesgosas. Porque ahora hemos visto que hay mucha violencia en las universidades en contra de los docentes. Bueno, en todos los niveles, pero sobre todo en las universidades. O sea, ¿quién va a proteger al docente? Se protege al alumno, pero no se protege al docente, ¿no? Y aquí tengo una listita, ya nada más para cerrar sobre esos mitos y realidades. Déjenme ver si lo podemos proyectar por acá. Yo creo que sí, ahorita vamos a ver aquí. Y yo le llamé mitos y realidades, pero realmente son verdades y mentiras. Nada más que así lo titulé para no ser muy fuerte en el tema, ¿no? Verdad, los docentes aman su profesión y lo son por vocación. Sí, porque si lo hicieran por lo que pagan y el trato de muchas universidades, no todas, hay que hacer excepciones, no se dedicarían a la docencia. Mitos, los docentes tienen total realidad que igualmente si alguien dijera que no, pues lo reto a un debate frente a frente. Dije, porque creo que ya se desapareció la presentación. Aquí está. Otro dice, la tecnología resuelve todos los problemas de aprendizaje. Mito, porque ya lo hemos visto en la mesa de discusión, el docente no va a poder ser reemplazado, ¿no? O sea, tiene su herramienta de la IA, pero no va a ser reemplazado, ¿no? Sobre todo por el elemento humano.
Realidad, los docentes se enfrentan a burocracia, salarios bajos, sobrecarga de trabajo. Cuanta más ilusión tiene el profesor, peor es la decepción. Esa brecha entre ilusión y realidad genera ya se pierde un poco el respeto, ¿no? Entonces aquí el docente tiene que tener la autoridad en el aula, aunque muchas veces se enfrenta a lo contrario. ¿Por qué? Porque el joven no tiene respeto en su casa, pues menos lo va a tener en el aula, ¿no? Ese es un problema grave en el docente en el aula, ¿no? Bueno, y también en virtual, ¿no? Otra realidad, el enemigo de un docente es otro docente. ¿Por qué? Porque muchas veces hay chismes, lleva y trae. Esto lo hemos visto en muchos centros de trabajo. No me dejará mentir el maestro Víctor, con algunos compañeritos, iban y traían, tenían no los voy a decir. Ahora, mito o falsedad, los docentes ganan salarios altos. No, eso es lo que debería de ser, sobre todo porque está en manos de los docentes, los futuros profesionales y gente de bien. Pero no sucede, ¿no? En un país donde gana más un futbolista, que está bien que ganen bien, pero que sea ratífico el salario de un docente es terrible, ¿no? Ahora, no me deja mentir también el maestro Víctor, en la mayor parte de los países de Europa, Finlandia y Suecia y otros países, los docentes ganan muy bien, pero claro, son las... La labor humana también en el alumno es muy importante. Yo me he encontrado alumnos en posgrado y en licenciatura que no leen en voz alta bien y no escriben y tienen faltas de ortografía tremendas. Entonces, yo creo que habría que replantearnos esto también dentro de las aulas, ¿no? Falsedad o mito, los administradores guían de manera efectiva las instituciones, no. Y la verdad, lamento decirlo por quienes tienen el título de administradores, porque administradores en universidades privadas lamentablemente desconocen la realidad docente. Nunca se han parado en una aula. Solamente en Puebla, en México. Pero yo creo que, por ejemplo, aquí tenemos 580 universidades privadas en Puebla, de las cuales yo solamente les mencioné 4 en donde pudiera acreditarse plenamente la calidad académica. Entonces, imagínense, ¿y el resto? Entonces, hay que tener cuidado. Falsedad, la calidad académica varía enormemente y las decisiones administrativas limitan la autonomía docente. Sí, eso es, desafortunadamente es verdad y no todas las universidades tienen calidad académica. O a lo mejor es un eslogan, pero no se aterriza en el aula.
¿Verdad? Al docente hay que respetarlo, hay que prestigiarlo, hay que pagarle bien y reinventarlo. Eso es lo que debería de ser. Y ojalá se logre, ¿no? Yo creo que un paso muy importante es que si se reconoce el tema laboral, lo más grave, el desgaste físico y mental, porque eso ya no se logra resarcir en muchísimos casos, ¿no? Les conté la anécdota de ese profesor, se accidenta en la universidad, pues bien, y ya, se deslinda del problema, ¿no? Y por último, se protege mucho al alumno, pero ¿quién protege al docente, no? El trabajo del docente va más allá del aula, ¿no? Porque muchos creen que, bueno, ya te estoy pagando tu hora clase, ya cumpliste, ya, y eso no se dan cuenta, o a lo mejor sí lo saben, pero no quieren ver el problema las universidades. Para el día de hoy, y también Dios mediante, mañana lo estaremos comentando en nuestras distintas mesas de discusión. Por aquí había una pregunta. Algunas universidades no tienen registrados los rebotes. No, eso es peor, porque hay universidades que dejan colgando a los alumnos. Imagínense, aparte del problema, no tengo la certeza, pero yo creo que hay muchísimas instituciones que están laborando actualmente, privadas, y no tienen que irse, porque el problema lo va a tener el alumno en el futuro. Dice, y esto nos podría enfrentar a los alumnos de que hay instituciones de educación superior privadas que tardan 1 o 2 años en dar el título a sus alumnos. ¿Por qué? No se supone que todo está en orden dentro de las IES. Entonces, ahí están las reflexiones. Esto es solamente un pequeño panorama de lo que enfrentan los docentes en IES, sobre todo privadas. Entonces, agradezco muchísimo la atención y si alguien tiene alguna otra pregunta, adelante y si no, ahorita regresamos para cerrar las actividades. Adelante si alguien tiene otra pregunta. Bueno, pues si no hay alguna otra pregunta, pues les agradecemos a todos los asistentes virtuales su afable participación, su proactividad, que nos hayan acompañado. Y bueno, pues agradecemos a la licenciada Laura su presentación de los compañeros docentes, de un servidor. Y bueno, pues nada más recordarles que mañana continúan nuestras actividades presenciales, Salón Zagarpa, punto de las 9 de la mañana, allá los esperamos. Habrá coffee break, tendremos oportunidad de comentar algunas cuestiones docentes ya de manera presencial. Será un gusto saludar a los compañeros. Y bueno, pues con esto terminamos las actividades del día de hoy. Muchísimas gracias y Dios mediante nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Hasta luego.
La Asociación de Docentes, Capacitadores y Tutores de Educación Superior del Estado de Puebla, AC, o ADUP AC, surge de la necesidad de agremiar a los docentes con el objetivo de mejorar las condiciones administrativas, académicas y laborales en las instituciones donde ejercen sus actividades. Nuestra visión es ser una asociación de renombre y vanguardia en el Estado de Puebla que agrupe a los docentes, capacitadores y tutores que promueva el desarrollo individual y colectivo del gremio, impulsando actividades académicas y de investigación de calidad y que logre mejoras administrativas, laborales, incentivos y reconocimiento a la labor docente. Nuestra misión: organizar y administrar de manera eficiente los recursos disponibles y el talento humano docente en aras de la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y la formación integral, y como seres íntegros de nuestros alumnos. Esto se logra impulsando iniciativas para el desarrollo, capacitación, investigación y participación social y responsable del gremio docente. Nos vemos mañanita, maestro Víctor. Esté bien.